A lo largo de los últimos milenios, el ser humano ha sido capaz de desarrollar una capacidad tecnológica que nos ha permitido transformar nuestro entorno a nuestra voluntad. La verdad es que la Tierra es muy generosa y nos permite poder actuar sobre nuestro entorno y no darnos cuenta del impacto que nuestras acciones tienen hasta muchas veces décadas más tarde. Lo estamos viendo ahora mismo con los retos que nos estamos encontrando con el cambio climático. Y la pregunta sería, ¿qué ocurre si tenemos que generar un entorno humano en un ambiente muy hostil, donde cualquier cosa que hagamos sobre nuestro entorno realmente vemos un impacto de manera automática? ¿Qué aprendizajes podemos hacer? Es posible que, siendo capaces de generar una solución autosuficiente para una comunidad humana en un ambiente tan hostil, podamos aprender de cómo podemos hacer cosas diferentes en la Tierra? ¿Es posible que, de alguna manera, estemos acostumbrándonos a cambiar nuestro entorno, a nuestra voluntad, sin adaptar nuestra forma de vida a nuestro entorno? A lo largo de los próximos 45 minutos voy a intentar dar algunas de las ideas que Marte nos puede enseñar, cosas que podemos aprender. ¿Qué elementos podemos hacer de una manera diferente en nuestro día a día hoy, en nuestra arquitectura, en nuestras ciudades, en nuestras formas de vida, que nuestro futuro puede enseñarnos a día de hoy? Soy Alfredo Muñoz, soy el fundador de Avivo Studio, soy también el responsable de membresías del Instituto Americano de Aeronáutica y Ingenieros Aeronautics and Astronautics. Vivo en Estados Unidos, me perdonaréis si alguna vez se me escapa alguna palabra en inglés. Llevo ya 20 años viviendo fuera de España, aunque soy burgalés, orgulloso de ser castellano. Primero, voy a dar una revisión muy general de algunos de los retos que en Avivo Studio nos hemos ido encontrando durante los últimos 13 años en soluciones que un arquitecto se encuentra aquí en la Tierra. Lo primero es vivienda unifamiliar. Aquí podéis ver una vivienda unifamiliar que hicimos en Madrid para un jugador del Real Madrid. También podemos encontrarnos un proyecto de soluciones de eventos, donde la construcción era fundamental, hacerla muy rápida. Utilizamos sistemas de madera laminar industrializada para construir toda una mini ciudad en 6 meses en Alabama, en Estados Unidos. También podemos ver unas de las soluciones que hicimos para Louis Vuitton. Nos contrataron para hacer una propuesta arquitectónica, artística, y tuvimos la fortuna de que nuestro diseño estuvo en las tiendas de Louis Vuitton en todo el mundo. Luego también estamos haciendo varios proyectos de gran escala de vivienda unifamiliar, de vivienda colectiva, en este caso en San Diego, en California. Pero también hemos tenido la fortuna de hacer proyectos de gran escala de vivienda colectiva y vivienda social en India, donde hemos desarrollado 2 ciudades de cero y hacemos muchos proyectos de vivienda colectiva. En estos casos nos podemos encontrar que los retos de dar soluciones autosuficientes cada vez cogen mayor relevancia, precisamente por la escala del proyecto. Y aquí es donde vamos a saltar a Marte. Si nos planteamos qué ocurre cuando queremos dar una solución autosuficiente a un problema, automáticamente podemos empezar a pensar en respuestas diferentes a las preguntas que normalmente nos encontramos en nuestro día a día. Pero, ¿qué ocurre si cambiamos completamente la pregunta? Bueno, si cambiamos la pregunta, por definición la respuesta va a ser diferente. Y es la oportunidad que nos encontramos cuando nos preguntamos qué tenemos que hacer para crear una comunidad humana completamente autosuficiente y sostenible en un ambiente donde no existe nada y completamente hostil. Eso lo que nos permite es poder analizar desde el principio tanto cadenas de valor como materiales, como formas de vida, qué economía, qué sociedad, qué tipo de organización interhumana va a tener que existir. Y esto es lo que vamos a encontrarnos en Marte. Voy a presentaros NUWA y luego vamos a entrar en profundidad. ¿Podemos activar el vídeo, por favor?
Una de las cosas que es fascinante cuando tenemos que resolver el problema que mencionábamos antes es la necesidad de colaborar y de trabajar con un equipo absolutamente multidisciplinar. En este caso, con las soluciones que estamos trabajando actualmente con Marte, estamos con más de 60 expertos de diferentes materias, miembros de la NASA, científicos que han sido considerados de los más relevantes del mundo, como Guillem Anglada, que fue el que descubrió el exoplaneta más cercano a la Tierra, Próxima B, a expertos y catedráticos en astrobiología, geología planetaria, sistemas de vida, minas, psicología, ciencias espaciales, arquitectura. Es fascinante cómo cuando tienes que resolver un problema tan esencial como generar una comunidad en un entorno tan hostil como Marte, no solo tenemos que trabajar con miembros de industrias completamente diferentes, sino buscar una manera de colaborar entre el sector privado, el sector público, organizaciones vinculadas al sector público y la academia. Y eso es algo que es fundamental y que es el primer mensaje que me gustaría transmitir del aprendizaje que hemos tenido y que estamos teniendo con los trabajos de Marte. ¿Cómo? Que es muy americano también. Aquí en España no se lleva tanto, en Estados Unidos es mucho más común el que la industria privada, pública y el sector académico trabajen de la mano. Y es realmente enriquecedor. La cross-polinización de ideas que se produce cuando personas de historiales y experiencias completamente diferentes trabajan en buscar soluciones a un problema que de por sí no tiene respuesta directa, es algo que invito a todos a que nos lo pensemos. Otra de las cosas que obviamente ofrece Marte es unas condiciones completamente diferentes. Para aquellos que no conocéis los retos que ofrece Marte, primero es la distancia. Estamos hablando de, tenemos una ventana de oportunidad de un mes cada 2 años. Eso precisamente lo que implica es que Marte tiene que ser autosuficiente, mientras que la Luna está muy cerca de la Tierra y por lo tanto es muy sencillo, entre comillas, mandar recursos, mandar materiales de la Tierra a la Luna. En el caso de Marte no es posible por las órbitas. Eso lo que implica es que cualquier asentamiento tiene que partir de solo utilizar materiales locales en Marte. Voy a construir un poco más sobre esta idea un poco más adelante. Pero todos los retos que tenemos en Marte es que la gravedad es 1/3 al de la Tierra, lo cual es positivo. La Luna es 1/6. Por lo tanto, a nivel de aclimatación para el ser humano es más sencillo poder aclimatarnos, pero tiene un reto importante que también tiene la Luna, que es la presión atmosférica. Prácticamente no existe presión atmosférica en el entorno exterior. Y eso lo que implica es que los seres humanos necesitamos aproximadamente una atmósfera de aire para poder respirar. En el caso de Marte estamos planteando una 0,8 atmósferas, similar a como podemos tener en zonas elevadas del Himalaya. Todavía somos capaces de respirar, pero lo que ocurre es que la presión atmosférica que tenemos en el exterior es 100 veces menor. Eso lo que hace es que si un edificio es muy grande, automáticamente explotaría. ¿Por qué? Por la presión que tendríamos desde dentro. Es fascinante como arquitecto darnos cuenta que la gravedad, al ser 1/3, podemos conceptualmente tener espacios muy grandes porque no tenemos los retos de las estructuras o de que el edificio colapsaría por la gravedad. Aquí nos encontramos con el problema opuesto. Los edificios explotarían. También tenemos el problema de la radiación. La radiación es letal. Cualquier persona que quede expuesto al cielo marciano automáticamente desarrollaría cáncer. Eso lo que implica es que siempre necesitamos elementos que nos protejan encima de nosotros. Luego tenemos los problemas de la temperatura. Estamos hablando de que en Marte la temperatura cambia de una manera muy brusca, incluso en las zonas del hemisferio central, del equinoccio, tenemos temperaturas que llegan a los menos 100 grados centígrados. Por lo tanto, obviamente nosotros como seres humanos no podemos tener una vida cómoda y confortable o incluso sobrevivir en un entorno tan frío y por lo tanto necesitamos garantizar que la temperatura no solo somos capaces de calentar el espacio interior, pero también de mantenerlo. Aquí lo que podéis ver es el primer asentamiento que estamos visualizando para Marte, que estaría previsto para alrededor de los 2042.
Lo que estamos planteando son soluciones de pequeña escala. Obviamente los primeros colonos, los primeros astronautas que llegarían a Marte serían, estamos hablando alrededor de, empezarían en 4 y luego irían subiendo probablemente hasta 100. Estamos planteando soluciones de construcción en 3D en base a regolith. Regolith es el polvo que hay en la superficie marciana y entonces podríamos construir pequeñas cúpulas que nos permitirían poder acomodar a esas personas. Luego también tenemos la importancia del vínculo identitario. No solo tenemos que sobrevivir, estamos hablando de que cualquier asentamiento urbano, cualquier asentamiento del ser humano en cualquier entorno, tiene que sentirse orgulloso de donde está. El sentimiento de identidad, el sentimiento de permanencia. Aquí es donde entra el vínculo con el arte, el vínculo con el paisajismo. Aquí, por ejemplo, estáis viendo una escultura que probablemente os recuerde a Stonehenge. Incluso un vínculo con las referencias de Space Odyssey de Stanley Kubrick. Entonces, el cómo podemos traer la cultura popular de la Tierra a poder empezar a generar un sentimiento de identidad en Marte es algo que como arquitectos nos parece fundamentales. Inicialmente, las primeras colonias van a tener unas zonas o unos entornos de vida muy compactos. Estamos hablando, como podéis ver, que es muy parecido a los capsule hotels que algunos de vosotros probablemente habéis visto de Japón, donde la densidad es muy alta, el coste de construir el oxígeno es muy elevado. Actualmente ya la NASA está siendo capaz de construir y de fabricar oxígeno en base a CO2, lo cual es muy buena noticia porque eso implica que de aquí a unas décadas podemos empezar a llegar a un nivel industrializado de transformar CO2 en oxígeno y obviamente tiene unas grandes oportunidades para reducir el impacto que tenemos actualmente del CO2 en la Tierra. Pero si nos planteamos cómo sería vivir en Marte de aquí a 50 años o incluso 100 años, la solución que estábamos hablando de edificios de impresión en 3D no es escalable. Lo que estamos planteando es unos túneles con una red tridimensional que están excavados en acantilados. Marte tiene muchos acantilados de gran altura, estamos hablando de que en muchos de los casos tienen más altura que el Cañón de Colorado. En este caso, en Tempe Mensa, que es una zona que tiene mucho acceso a agua, nos permite tener una gran densidad de la roca, que en base a los estudios que ya tenemos de las composiciones geológicas de Marte, estimamos que es una buena localización. Y aquí es donde estaríamos planteando la primera colonia de gran escala en Marte, que podría llegar hasta 50.000 personas a final de siglo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ventajas tiene el generar túneles dentro de un acantilado? Primero, ese sentimiento de permanencia, de identidad. Estas vistas que tendremos en una ciudad vertical serían completamente diferentes al modo de vida que tenemos en la Tierra. Automáticamente estamos ya generando algo muy único, muy específico de esa comunidad marciana que viviría de aquí a unas décadas en Marte. No solo eso, sino que también el generar soluciones dentro de túneles nos permite resolver infinidad de los problemas que he mencionado antes que Marte presenta. Primero, al estar enterrados, estamos completamente protegidos de la radiación. Al mismo tiempo, también nos protege del impacto de micrometeoritos. Al estar también enterrados, la masa térmica que nos ofrece la roca nos permite tener un control térmico. Como he hablado antes, es fundamental para poder garantizar una gestión sostenible de la energía que necesitamos para calentar los entornos. Y luego, al mismo tiempo, es una solución que, al ser una red tridimensional de túneles, es muy compacta, lo cual nos garantiza que en un espacio muy pequeño podemos generar una gran densidad. En las soluciones de Marte estamos hablando de que estamos siendo capaces de resolver todos los espacios que una persona necesita en alrededor de 150 metros cuadrados por persona. La densidad es un poquito mayor a la densidad de Hong Kong o de Manhattan, para que os hagáis la idea de una manera cualitativa de cómo sería la forma de vida. Luego explicaré un poquito más en detalle de eso. Pero el vínculo con la naturaleza es fundamental. Obviamente en Marte ahora mismo no hay plantas, pero podríamos traer plantas de la Tierra, poder incorporar parques
que serían en la frontera entre el acantilado y esos túneles donde tendríamos las zonas de vida y formas de relación social, es donde plantearíamos unas zonas de parques que estamos llamando Green Domes, que lo que nos permiten es también tener una zona de transición de seguridad en cuanto a la presión. Estos espacios estamos hablando de que tienen alrededor de 0,5 atmósferas, lo cual si hay una falta de presión o una explosión nos permite tener una zona de seguridad. Y al mismo tiempo, siempre desde dentro tendríamos la luz indirecta, que es fundamental para el bienestar de la comunidad, y tendríamos también ese vínculo con la naturaleza que es tan importante para comunidades estables. La primera comunidades que he hablado antes, que estamos hablando de edificios de impresión en 3D, la propuesta es que los primeros astronautas que vayan a Marte puedan volver. Pero el reto que tenemos con la gravedad, como hemos hablado antes, es 1/3 al de la Tierra, es que probablemente después de 2 años los astronautas que vuelvan a la Tierra no puedan volver a caminar, precisamente porque la masa ósea, la musculatura se pierde. Ahora hemos visto, hace un par de días ha vuelto un astronauta americano de la Estación Internacional hasta un poquito más de 1 año y no está siendo capaz de andar. El impacto que tiene los entornos de baja gravedad en el cuerpo humano todavía no se han analizado en detalle. Puede haber impacto desde un punto de vista de que podamos perder visión. Nuevamente, todavía hay poca información de qué ocurriría si una persona está 6 meses viajando a Marte en un entorno de gravedad cero, luego está 2 años en Marte y luego vuelve. Por lo tanto, a largo plazo, estos entornos que estáis viendo, donde estamos hablando que podrían empezar a desarrollarse a partir del 2064 para llegar a final de siglo ya con una comunidad marciana permanente y estable, tiene que tener todas las necesidades que una comunidad permanente puede necesitar y, obviamente, ese vínculo con la naturaleza es fundamental. Pero nos preguntamos cómo va a ser la forma de vida. El espacio es muy caro en Marte, ya no solo por los materiales, que luego hablaré un poquito más de ellos, sino también por los entornos que tenemos que construir, las tuneladoras, hay que fabricar el aire, hay que obtener todo con recursos locales. Por lo tanto, la forma de vida tiene que ser mucho más compacta. No podemos tener viviendas de 150 metros cuadrados que permitan acomodar a una familia. Y al mismo tiempo es un entorno completamente hostil. No podemos plantear que Marte va a permitir una sociedad como la que tenemos actualmente en la Tierra. Un ambiente tan hostil como Marte es muy similar a cómo puedan ser cuando 2 personas van, por ejemplo, al Himalaya. Si una de las 2 personas se olvida de su compañero, probablemente esté poniendo en riesgo su vida y la del compañero. En el caso de Marte es lo mismo. Estamos, en base a todos los análisis que tenemos de los retos que Marte nos ofrece, incluso la Luna, pero Marte mucho más, la sociedad va a tener que ser mucho más cercana y cuidándose uno del otro. De alguna manera exagerada, muy cercana al norte de Europa o a Japón, donde la comunidad es la base de la sociedad, no el individuo. Y eso lo que implica es que la arquitectura tiene que, por tanto, ir acorde a esas maneras de vida. En este entorno, lo que estamos planteando es una comunidad donde las formas de vida son muy similares al co-living, donde tenemos un espacio habitacional individual relativamente pequeño, estamos hablando de 25 metros cuadrados. Estos hexágonos que estáis viendo son los pods que estamos llamando, que son unidades habitacionales por persona, que son combinables y que cada espacio son 25 metros cuadrados. El resto de los espacios son espacios comunales. Esto lo que nos permite es que garantizamos a través de la arquitectura y a través de la organización urbana que la comunidad está obligada a relacionarse entre sí. ¿Por qué? Porque si no establecemos esos vínculos emocionales entre la comunidad, estamos aumentando el riesgo de que haya presión social, de que haya conflictos, y cualquier conflicto social puede derivar en que la colonia automáticamente se autodestruye. Eso nuevamente nos permite empezar a plantearnos qué podemos hacer
de una manera diferente en la Tierra. A lo largo de los últimos 2 siglos hemos visto un aumento del individualismo, sobre todo en Occidente, rampante. ¿Es realmente algo que va asociado a quiénes somos como seres humanos? Probablemente. El reto está en que en Marte, si no superamos ese individualismo, no vamos a ser capaces de sobrevivir. Entonces, lo que nos va a obligar el generar un entorno habitacional, un ambiente tan hostil, es que vamos a tener que trascender quiénes somos como especie. ¿Vamos a lograrlo? No lo sabemos. Probablemente todas las comunidades en Marte, si tenemos la misma forma de vida y de organización política y económica que tenemos actualmente en la Tierra, se autodestruyan. Pero a lo mejor no. Y si ese es el caso, puede dar pie a que nos enseñen otras formas de relación social, otras formas de organización política, que es algo que puede ayudar a resolver muchos de los problemas que estamos viendo ahora mismo a nivel de diferencias sociales, que van a ir cada vez más en aumento, con un aumento poblacional estimado en 10 billones de personas en los próximos 40 años. Entonces, el poder tener la oportunidad de aprender del futuro es algo que ya podemos empezar a aplicar, a replantearnos muchas de las cosas, como hablaba al principio. Estamos acostumbrados a cambiar nuestro entorno a nuestra voluntad, pero en Marte no vamos a poder hacerlo. Vamos a tener que adaptarnos y vamos a tener que colaborar y apoyarnos mutuamente, igual que haríamos si estuviéramos 2 o 3 personas intentando escalar el Himalaya para poder sobrevivir de una manera conjunta. Y eso es algo que, desde un punto de vista de reflexión, es muy interesante porque nos permite nuevamente hacer una pregunta completamente de cero y muy diferente a las que estamos acostumbrados en el día a día en nuestro campo de la arquitectura, la construcción, el diseño urbano, etc. Volvemos a los espacios interiores. Aquí en la Tierra nos gustan los espacios muy grandes, nos gusta tener casas 150 metros cuadrados, 300 metros cuadrados. Nosotros ahora mismo, compartía con alguno de vosotros ayer, estamos haciendo una casa de 5.000 metros cuadrados para 2 personas en India. Es una locura. También estamos haciendo microviviendas. Y desde un punto de vista del impacto que tiene el material que utilizamos en construcción en la sostenibilidad, es altísimo. Entonces, ¿qué ocurriría si empezamos a generar entornos humanos más contenidos en el espacio? Eso automáticamente nos está garantizando que utilizamos menos material, utilizamos menos mantenimiento de los recursos que esos espacios utilizan, y al mismo tiempo nos obliga nuevamente a tener que salir más de nuestra zona de confort, de nuestra vivienda, para socializarnos y tener que establecer vínculos humanos en la comunidad mucho más sólidos que los que tenemos. En este caso estáis viendo el interior de las pods, de esas viviendas. Estamos hablando de 25 metros cuadrados, que son además combinables, eso es por persona, como hablaba antes. A nivel de materiales, hablaba de la autosuficiencia. Bueno, Marte ofrece la posibilidad de tener acceso relativamente sencillo al acero. ¿Por qué? Porque tiene mucho hierro. A través del agua y del CO2 podemos obtener carbono, que es el material básico, no solo para generar, junto con el hierro, acero, sino también muchos de los elementos fundamentales para la vida, medicinas, etc. Entonces, el acero es un material que, junto con la estrategia de tuneladoras y de utilizar la propia resistencia de la roca, nos permite ser muy eficientes con los recursos y con los materiales, pero también nos permite preguntarnos, ¿realmente en la Tierra, con el uso del hormigón, estamos haciendo un buen ejemplo o dejando un buen legado a las próximas generaciones? Es altamente contaminante el hormigón, el uso del agua, el uso del cemento. Entonces, cuando empezamos a pensar en qué materiales podemos obtener en un entorno donde no podemos contar con recursos de la Tierra, nos permite nuevamente empezar a plantearnos si a lo mejor es una alternativa empezar a pensar los materiales que utilizamos para la construcción y las formas de vida que tenemos actualmente en la Tierra.
Aquí estáis viendo nuevamente el mismo espacio. No es un espacio grande, no es un espacio generoso, pero son 25 metros cuadrados y no se ve nada mal. Todo además prefabricado, completamente modular. Eso es fundamental a la hora de escalar. Nuevamente tenemos que contar con robótica y con inteligencia artificial para poder llegar al nivel de eficiencia que Marte requiere. La energía es fundamental. En el caso de Marte, estamos hablando que a nivel de los recursos de Marte, luego hablaremos un poquito más del espacio, pero los recursos que necesitamos en Marte son aproximadamente 10 veces más de energía que lo que consumimos actualmente en la Tierra. Por lo tanto, el ser muy eficaz con cómo gestionamos esa energía es fundamental. Pero también nos encontramos con las formas de trabajo. En este caso, vamos a necesitar no solo trabajar gestionando muchas de las herramientas que hemos mencionado de inteligencia artificial, de robótica, de comunicaciones entre la Tierra y las comunidades en Marte, sino también el deporte. Hablábamos de la importancia que tiene el estar activos. Nuevamente, la gravedad es 1/3 de la Tierra, por lo tanto, el estar de una manera constante ejercitando los músculos es fundamental. En este caso, estamos planteando working pods, que estamos llamando, donde tenemos unas cintas, se ve un poquito en el suelo, son unas cintas que están constantemente moviéndose. Entonces, estás activando las relaciones de trabajo que va a tener cada miembro de la comunidad, pero estás constantemente andando, constantemente ejercitando los músculos precisamente para asegurarnos que no perdemos esa masa muscular y nos debilitamos porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a una gravedad tan baja. Bien. ¿Qué ocurre con las zonas de transporte? Nuevamente, es fundamental el pensar la cantidad de recursos que en la Tierra se nos van a la logística y al transporte entre seres humanos. En el caso de Marte, por eso estamos yendo también a un acantilado, porque nos permite, debido a que la gravedad es 1/3, en el caso de la Tierra no sería viable por la complejidad estructural que implicaría, pero en el caso de Marte, al tener una gravedad mucho más baja, podemos generar esa red tridimensional de túneles que nos permite una alta densidad en un espacio muy pequeño. Esto también es muy importante a nivel de conservación. Existe un movimiento muy importante en la comunidad científica que habla de que en Marte no queremos cometer muchos de los errores que hemos cometido en la Tierra, donde prácticamente no existe una zona virgen. Está siempre completamente colonizada por la actividad del ser humano. En el caso de Marte, el plan es establecer 5 o 6 zonas diferentes en el planeta donde sí que pueda haber unas comunidades humanas y el resto del planeta dejarlo completamente intacto. Esa es la estrategia que parece que está teniendo cada vez mayor interés y mayor trascendencia en la comunidad científica. Por lo tanto, el generar zonas de alta densidad es fundamental. En este caso, estamos viendo el transporte que sería dentro de estos túneles y estos ambientes que están organizados para la comunidad humana. Pero, obviamente, comprar es fundamental también, parte del ser humano. Y aquí vuelvo a la pregunta de la economía. ¿Cómo va a ser la economía en Marte? ¿Va a ser capitalismo? ¿Va a ser socialismo? ¿Va a ser comunismo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es, como hemos dicho antes, que si existen unas diferencias sociales muy grandes, la probabilidad de que una persona que se sienta desplazada salte todo por los aires y automáticamente toda la comunidad desaparezca es altísima. Por lo tanto, lo que sabemos es que si no somos capaces de asegurar que cualquier miembro de la comunidad se siente protegido por el resto de la comunidad, automáticamente, tarde o temprano, la colonia marciana va a autodestruirse. Y eso nos hace preguntarnos, quizá cuando los marcianos hayan demostrado, si es que lo logramos, que son capaces de sobrevivir en Marte, nos puedan dar lecciones a los terrícolas de cómo poder transformar nuestras relaciones económicas y nuestras relaciones políticas. Al final, la política es la arquitectura del poder. Y en el caso de Marte, muy vinculado con esa necesidad de adaptarnos a un entorno tan hostil, va a requerir una política también completamente diferente. Si queremos trasladar la manera de vivir
que tenemos en la Tierra a un ambiente hostil, probablemente no tengamos éxito. Y aquí es nuevamente donde viene la oportunidad de que a futuro podamos aprender de otros modelos completamente diferentes. ¿Cómo va a ser la moda? Nuevamente, recursos tenemos muy pocos. No podemos contar con cadenas de valor. No podemos contar con generar una gran diversidad de moda, de ropa, única para cada persona. No es sostenible. El fast fashion es uno de las industrias más contaminantes actualmente en la Tierra. ¿Cómo podemos generar identidad, pero al mismo tiempo ser eficientes con nuestra manera de protegernos del entorno y de tener una cierta reconocimiento de nuestra identidad? En el caso de Marte, estamos planteando una moda andrógena, es decir, muy similar entre el hombre y la mujer. También va un poco de las tendencias que estamos viendo en el mundo de la moda actualmente. También hemos tenido expertos de moda trabajando en el proyecto, como podéis identificar. Pero luego lo que estamos logrando es que mediante accesorios es lo que nos permite ese sentimiento de identidad. En este caso, además, los accesorios son de acero para generar un apoyo a la gravedad. Nuevamente, tenemos que recordar que tenemos una gravedad de 1/3. Entonces, el cómo, cuando no tenemos recursos y no podemos plantearnos el que tengamos un pantalón diferente o constantemente estemos cambiando las herramientas que utilizamos para moda, implica cambiar la manera que tenemos de vivir y de relacionarnos y de nuestra identidad. Entonces, la arquitectura, la moda, el arte van muy de la mano. No es solo sobrevivir. Obviamente tenemos que sobrevivir en Marte y, como he mencionado, no sabemos si vamos a ser capaces, si no somos capaces de trascender quiénes somos como especie. Pero la oportunidad de simplemente plantear el cómo va a tener que ser la moda en un entorno tan hostil como Marte puede darnos pistas como sociedad, a lo mejor a qué estamos haciendo mal en la Tierra y que a lo mejor podamos tener ideas o incluso una agenda política para presionar a muchas de las empresas que, si realmente la gente, ¿no?, formamos a nuestras comunidades para que conozcan el impacto que la moda o que la construcción tienen en el medio ambiente, habrá mucha más recepción a generar cambios en nuestras formas de vida. Tema de la comida. En Marte estamos analizando qué elementos o qué productos podríamos utilizar para mantenernos con vida, para poder obtener la energía que necesitamos para sobrevivir. Y como español, me encanta la carne, como buen castellano. La verdad es que en Marte no sería posible comer carne. La energía que obtenemos del consumo de carne en contra con la cantidad de energía que se requiere para generar la comida que los animales consumen, el espacio, el oxígeno que los animales van a requerir consumir, no es viable. Por lo tanto, en Marte vamos a tener que depender principalmente de algas, microalgas, cultivos agrarios, insectos, que no suena muy interesante, pero es una parte importante de proteínas, y algo de pescado es el planteamiento, pero lo que es carne no es viable. Por lo tanto, esto nos implica que si dependemos principalmente de cultivos, ¿qué tecnologías actualmente contamos en la Tierra que son altamente eficientes en el consumo de agua, altamente eficientes en el consumo de espacio y que tienen un gran control industrializado de la calidad? Soluciones hidropónicas y soluciones acuapónicas son altamente prometedoras. En este sentido, lo que estamos logrando es, en Marte, el espacio que necesitamos por persona para resolver las necesidades de comida es de 100 metros cuadrados por persona. En la Tierra, actualmente, estamos por persona consumiendo 6.000 metros cuadrados. Eso tiene que ver, obviamente, por una estrategia agraria que no está
con el nivel tecnológico que estamos planteando, de soluciones hidropónicas y acuapónicas que son mucho más densas, pero un porcentaje de estos 6.000 metros cuadrados por persona va muy de la mano del consumo de carne. Muchos de nosotros hemos oído de casos como en el Amazonas, donde se están quemando muchas zonas de bosques precisamente para el cultivo de vacas o de animales. Si podemos aprender de cómo podemos dar de comer a una comunidad completamente autosuficiente con 100 metros cuadrados en Marte, vamos a suponer que no queremos ir tan agresivos y lo resolvemos con 500 metros cuadrados. Sí, 500 metros cuadrados. Aún así, la cantidad de espacio que estamos liberando para entonces poder replantar, reforestar, generar una de las mejores herramientas que hoy por hoy sabemos que existen para protegernos contra el CO2, que es precisamente la reforestación. Entonces, va mucho de la mano de la gestión del espacio. Como arquitectos, urbanistas, gestores de vivienda, expertos en el mundo de la construcción, si nos planteamos cómo podemos cambiar nuestras maneras de vida siendo mucho más contenidos con la cantidad de espacio que utilizamos en nuestras ciudades, siendo mucho más contenidos con el tipo de comida que hoy por hoy consumimos, utilizando las tecnologías que sabemos que hoy por hoy existen para ser más eficientes con la gestión de espacio de nuestros productos, de cultivos, etc. Realmente, simplemente con eso, podemos ser capaces de lograr un impacto que no somos conscientes hoy por hoy, simplemente con la capacidad de reducir nuestro espacio y reforestar. Y esas son unas cosas que, junto con el uso de materiales que hemos hablado, las oportunidades que tenemos de replantear las formas de vida, las capacidades que tenemos de plantearnos el cómo una economía basada en el individuo, que es precisamente lo que tenemos hoy por hoy en Occidente y en muchas partes del mundo, quizá nos esté llevando a una manera de tratar nuestro entorno y nuestro medio ambiente que no es sostenible, no es escalable. Marte no es un plan B. Como mucho, en base a la información que sabemos, cabrían, estamos hablando de a lo mejor dentro de 200, 300 años, como mucho 3 millones de personas en Marte. También muy de la mano de lo que hemos hablado antes de que solo queremos intervenir en unas zonas muy concretas de Marte, tampoco porque hay muchas zonas que nos permitan poder generar asentamientos. Por lo tanto, no podemos plantear un plan B para 10 billones de personas que estamos en la Tierra. Si no somos capaces de encontrar soluciones radicales y cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de alimentación, nuestra forma de entender el espacio urbano, nuestra forma de entender la economía, nuestra forma de entender la política, nuestra forma de entender cómo nos interactuamos entre nosotros, va a ser muy difícil que lleguemos a resolver los problemas que hoy por hoy tenemos y que cada vez van a ir en aumento a lo largo de las próximas décadas con cambio climático y diferencias sociales. Por lo tanto, me gustaría terminar dejando una puerta que podemos abrir en cuanto a las posibilidades que tenemos si nos planteamos que, a pesar de que la tecnología nos ha permitido transformar de una manera radical nuestro entorno y cambiar nuestro entorno a nuestra voluntad, tal como empezaba la charla hoy, ¿qué ocurriría si empezamos a pensar que a lo mejor tenemos que empezar a adaptarnos más a nuestro entorno y cambiar nuestras formas de vida para que de esta manera no estemos generando un legado para las futuras generaciones que sea completamente insostenible? Y lo que nos permite la ciencia y las oportunidades de plantear asentamientos humanos en otros planetas es precisamente encontrar soluciones
que nos puedan ayudar a encontrar respuestas a estos problemas. La industria espacial, cualquier inversión que se ha realizado en la industria espacial, hay estudios que estiman de que cada dólar que se invierte en la industria espacial retorna $20 de vuelta. Parte de las tecnologías que utilizamos hoy por hoy, como el GPS, el MRI, incluso el BOLI, infinidad de cosas que normalmente damos por hechas, vienen gracias a la inversión o incluso los retos que la industria espacial presenta. Desde un punto de vista arquitectónico, desde un punto de vista urbano, es una oportunidad. Hasta la fecha, la industria espacial ha estado vinculada con la parte más científica o de ingeniería. Pero como habéis visto, si queremos plantear una solución que sea a largo plazo, donde las comunidades no solo sobrevivan, sino que también se sientan orgullosas de ser marcianas, donde realmente se sientan que la identidad de que yo pertenezco a Nuwa o yo pertenezco a Marte o yo soy marciano y como tal puedo dar consejos o puedo tratar de enseñar algo a las comunidades que están en la Tierra, es algo fundamental. Entonces, nuevamente, me gustaría dejaros con la pregunta: cada uno de nosotros podemos hacer hoy por hoy cambios en nuestras formas de vida que ayude a mejorar la Tierra. Reducir el impacto o reducir el consumo de carne, reducir los espacios que consumimos para nuestras ciudades, para nuestras viviendas, poder tener unas relaciones sociales que nos permitan sentirnos mucho más protegidos y más cuidados entre unos y otros para que esas diferencias sociales no generen una implosión de nuestra sociedad. Y invertir en investigación, invertir en cross-polinización, que es lo que estamos haciendo todos hoy, teniendo la oportunidad de tener personas de backgrounds y de industrias completamente distintas en la misma habitación compartiendo ideas. Con esa pregunta os dejo. Muchas gracias.